El ponente es el ingeniero Franklin Rioja Velasco. Él es ingeniero químico, egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con MBA en Centrum Católica del Perú. Actualmente labora en la empresa envasadora y comercializadora de GLP Yamagas S.A. como gerente de operaciones de planta. Asimismo, ha laborado en la empresa Bacus como jefe de operación de envasado. Sin más preámbulos, recibamos al ingeniero Franklin Riojas Velasco. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Hola, Maciela. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Franklin, te escuchamos muy bien, fuerte y claro. Ya, permítame compartir la pantalla, por favor. ¿Ven bien la pantalla? Confirmen, por favor. Sí se observa. Ya, ok. El tema de hoy que voy a compartir es el criterio mínimos aplicables a la determinación del escenario de máximo riesgo individual probable, más conocido como ENRIP, en plantas envasadoras. Esto es específicamente en el caso haya una fuga de gas y por ende una deflagración. Como preámbulo, el GLP es una mezcla de hidrocarburos livianos de propano y butano. Dependiendo de la zona y del distribuidor, puede ser que tengamos 70 propano, 30 butano, 60-40 o 50-50. Eso depende mucho de dónde sale, quién es el proveedor del GLP. Como sabemos por química que el propano y el butano no tienen olor. Entonces, para que las amas de casa o las personas que usan el GLP puedan identificarlo, se le agrega un deodorante o un deodorizador, que es el etilmercaptano. Y es el gas y el olor propio que nosotros podemos identificar cuando ahí tenemos una fuga en las envasadoras o en nuestro propio domicilio. En el caso de los vapores de GLP no son tóxicos, solo que sí pueden causar asfixia, porque el propano y el butano va a desplazar el oxígeno presente en el aire, y ahí sí la persona pues puede fallecer si es que no tiene oxígeno. Luego el GLP es más liviano que el agua, pero el GLP es más pesado que el aire. No sé si ustedes recordarán, hace 2 o 3 años creo que hubo una cisterna por Villa El Salvador, una cisterna granelera que tuvo una fuga y todo el GLP se fue hacia la parte inferior del ambiente, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que el GLP es más pesado que el aire. Los recipientes para almacenar GLP tenemos los recipientes fijos o tanques monticulados, semimonticulados o subterráneos. Tenemos los recipientes móviles, como son las cisternas o las graneleras. Y también tenemos lo que conocemos todos nosotros, que son los cilindros de GLP en diferentes presentaciones, de 45, de 15, de 10 y hasta de montacargas. El máximo riesgo individual probable es aprobado mediante el Decreto Supremo 02794 de Energía y Minas, ¿no? ¿Qué es lo que nos indica este decreto? Es la capacidad mínima de almacenamiento de agua que uno debe tener o contener en las cisternas de las envasadoras para poder soportar un incendio o una deflagración. Esto viene amarrado, obviamente, con un sistema de bombas, un sistema de aspersores, tuberías, mangueras contra incendio y trajes. Nosotros tenemos que hacer unos cálculos para que ese riesgo se minimice, porque no podemos atentar contra las
infraestructura física de la planta o contra las personas que trabajan con nosotros. En este contexto, para la construcción de una planta se debe determinar los escenarios de riesgo que requieran atención inmediata de agua, de enfriamiento, como son los tanques o la plataforma de envasado, las graneleras. El máximo riesgo individual probable también. El caudal de la bomba tiene que estar muy bien diseñado para contener los diferentes escenarios que pueden haber de riesgo. La cantidad mínima de gabinetes y mangueras contra incendio a utilizarse en cada evento que podría suceder. Más adelante vamos a ver varios escenarios donde podría haber un riesgo de incendio. Y la cantidad mínima de trajes de protección para las personas que debemos tener como brigada de emergencia. Y todo este cálculo que se está haciendo o se va a hacer es basado en un fenómeno del jet fire, que es el cual es uno de los escenarios finales que podrían ocurrir como consecuencia de los riesgos identificados en la planta envasadora. Bueno, ¿qué es un jet fire? Un jet fire es cuando ocurre eh, un incendio en uno de los tanques que está a presión mayor de 2 bares. Como está presurizado, va a salir expedido y impulsado a la atmósfera, alcanzando unas temperaturas de 1250 grados, porque estamos hablando de un líquido que también contiene gas, que está a presión. La presión en los tanques es aproximadamente 150 psi, o sea, es una gran presión. Para el escenario máximo de riesgo individual probable, eh, tenemos que se puede presentar un jet fire, como les digo, al final de todo. Y para eso nosotros tenemos que, primero, revisar qué equipos tenemos en planta, como es un tanque estacionario, tanque pulmón, cisternas, graneleras, camiones de baranda que transportan los cilindros, la plataforma misma del envasado y una plataforma donde los cilindros se almacenan. Cabe destacar que los escenarios que se establecen involucra todo lo que es GLP. Y esto también está amarrado bajo una normativa de los OSINERMIN. OSINERMIN es el ente fiscalizador de las plantas de GLP, donde nos ayudan con los manuales y normativas para nosotros poder tener una planta segura. Para determinar el máximo riesgo probable, vamos a hacer un ejemplo de mostrar la metodología a partir de un tanque estacionario expuesto a la superficie. O sea, como les comenté, hay tanques expuestos, tanques monticulados y semi-monticulados. Un tanque pulmón de capacidad de 500 galones, que en la planta que hayan dos cisternas, dos camiones cisternas que transportan 14.000 galones de GLP. Un camión granelero son los que abastecen a, por ejemplo, las panaderías, los cafés, los hoteles. Una plataforma de envasado y 6 medios de transporte, o sea, los camiones. En este ejemplo, no se va a tener como una plataforma de cilindros vacíos. Lo primero que debemos hacer es identificar y ubicar los posibles equipos y o unidades de riesgo dentro de la planta. Ahí está el listado de todo lo que les comenté anteriormente. Son todo lo que podría haber en una planta mediana, podría decirse, porque hay plantas grandes donde se transportan en cisternas de 17.000 galones y tienen hasta 5 o 6 tanques estacionarios, monticulados, plantas grandes. Para visualizar los equipos, ahí los vemos, tenemos al lado izquierdo los camiones baranda, en la parte inferior igual, los 6 camiones que les comenté, la plataforma de envasado,
donde acá en medio está la zona de llenado de los cilindros y la zona de cilindros llenos, que van a abastecer a los camiones Barani. Al lado derecho tenemos el tanque monticulado, tanque 1. Tenemos las dos cisternas que abastecen al tanque. Tenemos un tanque pulmón y tenemos una granelera. Con esto nosotros tenemos que calcular qué caudal debe tener nuestra bomba para el sistema contra incendios, qué, qué clase de manguera tenemos que tener en nuestros gabinetes, cuántos gabinetes tener y cuántos trajes de bombero también tener para nuestra brigada de primer ataque. Vamos a simular que el incendio ocurre en el camión cisterna número 1. Recordarán, este es el diagrama general de toda la planta y estamos, para el ejemplo, colocando de que en esta camión cisterna está ocurriendo o va a ocurrir el incendio o deflagración. Para calcular, tenemos que simular el jet fire, que es un efecto de radiación térmica generada por el propio dardo de fuego, que por lo regular tenemos que calcular que es unos 10 metros de radio que va a tener esa onda de fuego. En cualquier caso, siempre se debe seleccionar el punto más desfavorable de la unidad, es decir, aquel punto desde donde el cual, al trazar el radio, comprometa el mayor número de equipos o unidades, porque ahí va a ser cuando se va a requerir el mayor flujo de agua posible para poder minimizar o eliminar el incendio. Como cuarto punto debemos verificar los equipos o unidades afectadas, y para eso tenemos que hacer una tabla. Los equipos o unidades afectadas que se encuentran dentro del radio de 10 metros. Como verán, ahí está la plataforma, está el tanque monticulado, está la otra cisterna, la número 2, el tanque pulmón y la cisterna 1, donde empezó el peligro. Entonces, por cálculos, ya nosotros sabemos de que tenemos que calcular los galones por minuto de flujo de agua, mangueras y el número de trajes. Por ejemplo, para el camión cisterna 1 necesitamos 2 mangueras que te van a consumir 100 galones por minuto. Para la cisterna 2, que es de iguales características, igual 2 mangueras por 100 galones. El tanque aéreo no utiliza mangueras, pero sí utiliza los propios aspersores que tiene el tanque. El tanque pulmón, que es un tanque más pequeño de 500 galones, solo necesita una manguera y la plataforma una manguera. Entonces, ¿qué nos dice esta tabla? Que para poder aliviar el incendio, nosotros necesitamos 6 mangueras y van a consumir 600 galones de agua por minuto. Y 150 de los aspersores, donde necesitamos un total de 750 galones. Un mínimo de 6 mangueras y 6 trajes de bomberos. También tenemos que repetir todos los escenarios. Voy a retroceder para enfocar. O sea, estamos haciendo el ejemplo para este camión cisterna número 1, pero puede ocurrir en un camión barandero, en la zona de envasado, en el tanque monticulado, en la granelera. Entonces, para eso nosotros repetimos el paso 3.2 al 3.4 para calcular los riesgos que pueden haber. Vemos en este cuadro, donde el camión cisterna 1, donde hemos hecho el ejemplo, necesitamos el mayor flujo de agua posible, 750 galones. Y se van a ver afectadas 5 unidades.
Pero si ocurriese en la plataforma de envasado, vamos a necesitar más mangueras y más trajes de bomberos, pero no tanto un flujo de agua. El mayor flujo es cambiar el camión cisterna. Luego tenemos que seleccionar los equipos, como les dije, 750 galones de agua, 6 trajes de manguera y 6 trajes de bomberos. Ahora, estas cantidades pueden ser mayores si es que el estudio de riesgo lo requiere, en base a una evaluación detallada y o se consideren otros escenarios. Pueden haber muchos más escenarios, tales como el LUFSE, explosiones de vapor no confinadas, el flash fire, fuego súbito e intenso de corta duración o una deflagración, y el pool fire, donde es un charco de líquido inflamado. Acá dice, vamos a calcular el mínimo número de mangueras y trajes. Si el MRIP requiere solo 6 mangueras, la cantidad de mangueras debe instalarse en la planta de aquel, y será aquel escenario que señale el mayor número de mangueras. Entonces, como les comenté en el cuadro, eran 7 mangueras lo que se necesitaba si es que sucedía en la plataforma. A esto debe añadirse que la configuración y disposición de la planta determinará la ubicación y la necesidad de dónde instalar las mangueras, o mejor dicho, dónde instalar los gabinetes contra incendios. Y además se están considerando que todo el sistema de contraincendios es un sistema de clase 2, donde las conexiones de las mangueras es de 1.5 pulgadas. Hay otros estudios donde usan mangueras clase 1, donde las mangueras son de 2.5 pulgadas y no consumen 100 galones por minuto, sino 250, o sea, mucho más capacidad va a tener ese sistema de contra incendios. En el caso de este ejemplo y esta demostración, estamos considerando solo mangueras de clase 2. El flujo por las mangueras, acá lo vemos que en el camión cisterna necesitaríamos una manguera para la capacidad de 6.000 galones, 2 mangueras para la cisterna de 14.000 y 3 mangueras para la cisterna de mayor capacidad. Y así está cuántas mangueras necesitamos para cada equipo que nosotros vamos a hacer el estudio. Por ejemplo, para el tanque estacionario, requiere un flujo de aspersores. Como les comenté, el tanque estacionario no utiliza mangueras, sino utiliza sus propios aspersores que están alrededor de todo el tanque. Lo inundan con aspersores. También tenemos tanques estacionarios enterrados. O sea, el tanque de GLP está bajo el suelo y tampoco necesita agua para enfriar. Entonces tenemos muchos escenarios y muchos equipos que podemos ir eh, haciendo su estudio para ver cuál es el que más nos conviene para el uso del sistema contra incendios. Acá tenemos unas fórmulas para calcular el flujo por los aspersores. Por ejemplo, está calculado en galones por minuto. Tenemos para calcular el caudal del espesor y el caudal total requerido por el número de aspersores. Por ejemplo, si tenemos un tanque estacionario aéreo que posee 30 aspersores, tenemos que calcular el caudal del aspersor, que en este caso sale 8.49, pero como tiene 30 aspersores, el caudal va a ser de 255 galones. Y este es de los rociadores. Los rociadores se encuentran en la parte interna de los tanques. O sea, si yo tengo 2 tanques juntos, los rociadores están en medio de los dos, en el túnel. Es que también tiene ahí su cantidad de agua requerida para poder minimizar el riesgo. Entonces, para, para el estudio, la cantidad mínima de gabinetes contra incendio y mangueras contra incendio que se deben instalar en planta envasadora está determinada a través del ENRIP. Si tenemos que usar una metodología, esta metodología es la que nos permite
calcular todo lo que es el sistema de seguridad del sistema contra incendios. La configuración y disposición de equipos de zonas de tránsito y demás áreas de la planta determinarán la ubicación de los gabinetes. Por lo regular, acá en donde yo estoy trabajando, la planta más grande tiene 4 gabinetes y obviamente 4 mangueras, que eso ha sido determinado a través del estudio de riesgos. Y las mangueras deben tener una distancia de recorrido de casi 40 metros. Todo esto es establecido por la NFPA 14. Luego, los criterios para la cantidad de trajes de bombero que se requieren para la brigada. Teniendo en cuenta que se utilizarán mangueras contra incendio clase 2, o sea, de 1.5 pulgadas, la cantidad mínima de traje de bomberos para la brigada contra incendios es por lo menos de un traje por manguera. Y cada manguera corresponde al escenario de riesgo que involucre el mayor número de mangueras a utilizar, considerando que la brigada contra incendio debe tener programas de capacitación y entrenamiento durante todo el año. Por normativa de Ocinermin, las plantas de GLP deben tener mensualmente una práctica contra incendios. Semanalmente tienen que encender el sistema contra incendios y probar los aspersores. Y semestralmente tiene que haber una práctica donde esté presente los bomberos de alguna de las unidades cerca a la planta y además personal de Ocinermin. Eso es por normativa legal que debemos tener. Y en el estudio de riesgo se debe evaluar las condiciones y requisitos para quienes conformen la brigada. O sea, la brigada tiene que estar por gente capacitada y gente que tenga las condiciones físicas para cumplir el programa. Consideraciones a tomar en cuenta para reducir el riesgo. Podemos reducir la cantidad de vehículos dentro de la planta. Podemos automatizar el sistema de enfriamiento de los camiones cisternas o graneleros. Se puede enterrar o monticular totalmente los tanques estacionarios. O sea, como les comenté, si el tanque está bajo el suelo, no necesita eh, aspersores o mangueras que lo puedan enfriar. También se puede separar en la medida de lo posible los camiones, o sea, que no estén muy cerca, que tengan un espacio mayor a 10 metros para que cuando suceda, en el caso menos fortuito, un jet fire, no estén cerca de los 10 metros y no pueda ser comprometido. También en el estudio de riesgos indica cuántas unidades pueden estar dentro de la planta. Y si nosotros excedemos esas unidades, también puede ser riesgoso. Y si es que en el caso llegue la entidad Ocinermin, también nos podría cerrar la planta por no cumplir con nuestro estudio de riesgos. También se puede colocar muros cortafuegos, o sea, entre tanque y tanque o de entre cisterna y cisterna pueden haber muros para que el fuego no llegue a la otra unidad, entre los graneleros, entre los vehículos. Acá les voy a presentar algunos casos típicos que se pueden presentar en las envasadoras de GLP. Por ejemplo, vamos a tener las consideraciones. El radio, como les dije, es 10 metros trazado desde el equipo unidad que ha sido afectada. La distancia de los tanques estacionarios hasta el límite más próximo a la plataforma es de 3 metros. O sea, eso quiere decir que entre tanque y tanque hay solo 3 metros de diferencia. La separación también de los camiones es de 3 metros. La distancia del tanque pulmón, el tanquecito pequeño, también 3 metros. Todas estas consideraciones van a servir para hacer el estudio de riesgos. Las capacidades de los camiones cisterna son menores o iguales a 14
1000 galones de GLP, por lo cual se requerirán 2 mangueras para enfriar. Los camiones más pequeños, que son los graneleros, 6000 galones y se requiere una manguera. Entonces, el flujo de agua para enfriamiento de aspersores para cada tanque lo tenemos en el cuadrito inferior. Tanque expuesto 150, tanque enterrado 0, que no se necesita. Y para el caso 3, 4 y 5 ya tenemos ahí la cantidad de galones por minuto de agua que vamos a necesitar. En el caso 1 es para el tanque estacionario aéreo. Este tanque que ven acá, el TK. El TK, ahí es donde va a suceder el incendio y es un tanque estacionario, o sea, está al aire libre. No está ni monticulado ni soterrado. Y tenemos una plataforma de cilindros de envasado, una plataforma de cilindros llenos y 3 unidades y 2 cisternas más un tanquecito a pulmón. Para este análisis tenemos muchos escenarios donde puede ocurrir un, un incendio o un jet fire. Para el primer análisis, donde el tanque estacionario es el causal del incendio, vemos que hay 5 equipos que se ven comprometidos. La cisterna 1, la cisterna 2, la plataforma, el tanque pulmón y el tanque propiamente dicho. Para este escenario, veamos en la tabla inferior que necesitamos 750 galones de agua, 6 mangueras y 6 trajes de bomberos. Los cálculos salen de la multiplicación de cuántas mangueras y aspersores necesitamos. Luego, en el escenario 2, si es que el incidente ocurre en la cisterna número 1, y también al trazar el radio de 10 metros, vemos qué equipos son los que están comprometidos. Y para este segundo escenario, necesitamos igual, 750 galones de agua, 6 mangueras y 6 trajes. Luego, en el tercer escenario es cuando ocurre en la cisterna 2. Y acá sí necesitamos menos cantidad de agua porque ya la plataforma no se está viendo comprometida. Solo se ve comprometida el tanque pulmón, la cisterna 1 y el tanque monticulado. Y acá sí necesitamos más bien menos agua y menos trajes de bomberos. ¿Qué pasa si ocurre en el tanque pulmón? Aquí vemos que casi todos los equipos están comprometidos, menos los camiones baranderos. Vemos que hasta la plataforma de almacenamiento está comprometida. Entonces, aquí vemos que vamos a necesitar 850 galones, 7 mangueras y 7 trajes. En el quinto análisis vemos que ocurre en la plataforma y vemos que solo hay 4 equipos comprometidos. Para esto, solo necesitamos 450, 3 trajes y 3 mangueras. Y así, en el sexto análisis, igual en la plataforma de envasado, donde vemos que necesitamos 550, 4 trajes y 4 mangueras. ¿Qué pasa cuando ocurren los camiones baranderos? En el 1, en el 2 y en el 3. Y todo esto se resume en esta tabla. Ahí están todos los escenarios posibles. ¿Para qué se hace este escenario? Para ver, nuevamente repito, nuestro sistema contra incendios, qué flujo de agua necesitamos y cuántas mangueras y cuántos trajes de bomberos vamos a necesitar. Entonces, vemos que el escenario máximo de riesgo individual probable sería en el caso que existiera un jet fire en el tanque pulmón, en el tanquecito pequeño. En este. En el cuarto análisis. Si ocurre en el tanque pulmón, hay 6 equipos que están comprometidos.
donde vamos a necesitar un flujo de 850 galones por minuto, 7 mangueras y 7 trajes. Pero, ¿el estudio para qué nos sirve? Nos sirve también para que nosotros podamos minimizar el riesgo y también para poder ver una mejor distribución de los tanques o cisternas, plataformas o camiones baranderos. Entonces, en este gráfico vemos que si hacemos una mejor distribución o mejor estacionamiento de las cisternas que son movibles, podemos hacer de que esos 850 galones, 7 trajes y 7 mangueras se minimicen. ¿Cómo lo podemos hacer? Reubicamos el tanque pulmón para que no alcance la, la plataforma. Reubicamos también las dos camiones cisternas. Ven acá en la sombra que estaban cerca del tanque pulmón. En cambio, si las alejamos, obviamente ya no alcanzan los 10 metros. Y miren, con esta nueva distribución de mover las dos cisternas y el tanquecito pulmón, vamos a bajar solo a 200 galones, que va a ser para los aspersores, 150 para el tanque estacionario, y recordarán que para el escenario más complicado teníamos 850 galones por minuto, y al hacerle el movimiento, vamos a bajar solo a 350 galones por minuto. Luego, de 7 mangueras y 7 trajes, obviamente, que teníamos que tener, vamos a pasar a solo 2. ¿Por qué? Porque ya los equipos son menos los que están interviniendo en el escenario del riesgo. Cabe resaltar que existen otras formas también para reducir el riesgo. Es alejar la plataforma de almacenamiento y cilindros, monticular o enterrar el tanque estacionario, colocar muros cortafuegos. Pero todos estos escenarios y movimiento de equipos tienen que venir a través de un estudio de riesgos y tiene que estar revisado y actualizado, si es posible, anualmente. Porque todo esto obviamente nos va a poner en un riesgo para nuestra infraestructura. Obviamente nosotros no queremos que nos ocurra un incendio y que todo nuestro capital de trabajo se vea comprometido. Así como hemos hecho ese ejemplo, hay diferentes escenarios para evaluar el ENRIP, donde es que hay un tanque estacionario tipo enterrado. Por ejemplo, este tanque, el TK del lado izquierdo, está enterrado. Y para eso, pues, al hacer el análisis, vemos que necesitamos, cuando hay un incendio en el camión cisterna 1 o en el camión granelero, vamos a necesitar 600 galones de agua, 6 trajes y 6 mangueras. Pero al momento de hacer la redistribución en el lado derecho, en la gráfica del lado derecho, vemos que si movemos las dos cisternas que están al costado del tanque y las ponemos más alejadas, vemos cómo reducimos la cantidad de agua de 600 a 200 galones y de 6 mangueras a 2 mangueras nada más. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que solo haciendo una buena distribución de nuestra planta de envasado, podemos nosotros utilizar menos cantidad de agua, menos mangueras, menos personal para poder aliviar nuestro incidente y nuestro riesgo. Todos estos son escenarios que se podrían presentar en una plataforma de envasado de GLP. El GLP es muy peligroso, es inflamable y podría llevarse en cuestión de minutos todo nuestro negocio. Acá es cuando los tanques estacionarios tienen un sistema de enfriamiento común. Acá los tanques 1, 2, 3, 4, 5 tienen un enfriamiento común. Tenemos
una cisterna, dos graneleras y nuestra plataforma. En este caso, vemos que vamos a necesitar un flujo de 750 galones, porque se van a ver afectadas 5 equipos, 5 mangueras y 5 trajes de bombero. Igual, hacemos una redistribución de las unidades que tenemos dentro de la planta, moviendo la cisterna granelera 1, la cisterna granelera 2 y la cisterna que tenemos en la parte derecha, donde vemos que vamos a reducir de 750 galones a 350 galones. Y en lugar de usar 5 mangueras, vamos a hacer solo una manguera. Esto nos sirve para nosotros ver la mejor distribución, como les repito, en nuestras plantas. Luego, este otro escenario es cuando tenemos los tanques estacionarios, pero con sistema de enfriamiento independientes. Acá ven tanque 1, 2, 3 y 4. Tenemos una cisterna y una granelera y nuestras plataformas. En este caso, si ocurriera un incendio, donde estaríamos más críticos sería en el tanque estacionario número 1, el que está acá al costado de la cisterna, en la parte superior, y cuando ocurre en la plataforma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos mover las unidades donde la cisterna la ponemos más alejada, y en este caso, solo moviendo ese equipo, bajamos de 660 galones a 450. Y de 3 mangueras bajamos a 1. ¿Qué pasa en este escenario? Donde tenemos el tanque monticulado. Tenemos 2 tanques monticulados acá. Entonces, al hacer el análisis, vemos que la cisterna granelera vamos a utilizar 950 galones. Si ocurriera acá en medio, vamos a utilizar 8 mangueras y 8 trajes de bombero. Cada manguera y cada traje de bombero es una inversión fuerte que hace la empresa. Entonces, tenemos que minimizar esos gastos para poder hacer eficiente la empresa. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, una redistribución de las cisternas, esa cisterna 1, 2 y 3 que están al costado de los tanques, pues nada más moverlas, ubicarlas en una forma donde al ocurrir el incidente no se vean afectadas. Para este caso, al hacer el estudio, acá dice que vamos a gastar 920 galones, pero al mover las cisternas vamos a bajar a 260. Es una reducción considerable de la cantidad de agua a utilizar y también el número de mangueras. En lugar de usar 8 mangueras, 8 gabinetes, 8 trajes de bomberos, vamos a utilizar solo 2. Estos son todos los escenarios que se podrían presentar para el estudio máximo de riesgo en una planta envasadora. Espero me hayan podido entender eh, y estoy abierto a las preguntas. Maciela, no sé si habrán. Hola. Franklin, buenas noches. Hola. Franklin, buenas noches. Te agradezco la ponencia. Creo que Maciel tuvo una complicación con
con el audio. Ok. Sí, Bueno, Milagritos, ya ok, estoy. la dejo en su posición, ingeniera Maciela. Sí, con las disculpas del caso, ¿no? Justo estaban tocando la puerta aquí en mi casa y no hay nadie, tuve que salir a abrir. Ingeniero Franklin, se agradece su ponencia. Invitamos a que puedan participar con sus preguntas. Por favor, el que desee hacer su pregunta, que levante la mano para poderle activar el audio. Bueno, me parece que no hay preguntas. Entonces, por favor, me dan pase para compartir pantalla. Ingeniero Franklin Rioja, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, otorga el certificado al ingeniero Franklin Gabriel Rioja Velasco por haber participado como ponente en la conferencia denominada Determinación de Máximo Riesgo Individual Probable en Plantas Envasadoras de GLP, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Química el 18 de enero del 2024 en el marco del 49º aniversario del capítulo, con una duración total de 2 horas académicas. Firmado por el ingeniero Óscar Eufemio Sosa Santa Cruz, presidente del capítulo de Ingeniería Química, y el ingeniero Carlos Manuel Burgos Montenegro, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque. Muchas gracias, ingeniero Franklin Rioja Velasco. Gracias a ustedes, Marcela. Gracias. Para el día de mañana también tenemos otras ponencias. Se agradece la participación anticipadamente. Hoy día hemos tenido 2 ponentes de lujo y con mucha satisfacción, que han sido ambos el ingeniero Franklin Rioja y el ingeniero Martín Chancafe, egresados de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de la Facultad de Ingeniería Química. Mis felicitaciones a ambos y el agradecimiento a todos los participantes. Que tengan muy buenas noches.